Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio. Ya estamos terminando de admitir a todas las personas. Hoy vamos a tener una charla muy interesante. Ya ha pasado más o menos un mes desde que iniciamos con estas ponencias del tercer encuentro internacional Niñez Libre de EXNA. Quisiera que me comentaran en el chat qué tal les ha parecido el espacio, cómo se han sentido, y yo voy leyendo aquí los comentarios mientras le vamos dando ingreso a todas las personas que están en la sala de espera. También hacer unas claridades respecto a temas de logística. Hemos notado que muchas personas a las que les llega la invitación de la charla por correo están aceptando la invitación en Google Calendar o la rechazan. Entonces queremos pedirles el favor de que no hagan eso porque esas notificaciones nos llegan al correo y nos llenan la bandeja de entrada. Entonces, para nosotras es a veces un poquito dispendioso revisar todas esas notificaciones. Y pues de todas formas, el correo les va a seguir llegando con el link y ustedes ya saben que estamos súper agendados los miércoles de 4:30 a 6 de la tarde. Otra claridad también, que siempre la hacemos en todas las ponencias, es que recuerden que para conseguir el certificado por parte de Valientes deben asistir a todas las ponencias y llenar el formulario de asistencia que se difunde al final de cada ponencia. Entonces, quédense hasta el final para poder llenar el formulario. Si tienen problemas con esto del formulario, si tienen alguna inquietud, si tuvieron que faltar alguna ponencia por alguna razón, nos pueden escribir al correo del observatorio. No sé, Itzi, si me puedes colaborar colocando el correo en el chat para que todas las personas lo tengan ahí. Y, eh, y bueno, pues voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos encontramos con Wilmar Andrés Osejo. Él es abogado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia, con 10 años de experiencia en el trabajo de la protección de la infancia y la adolescencia. Actualmente se desempeña como representante de víctimas de violencia sexual, consultor para proyectos de prevención y acción de EXNA en línea y conferencista en temas de uso seguro de las TIC, así como agente general del ICBF. Y hoy vamos a tener la charla Herramientas jurídicas para combatir la EXNA, la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Entonces, Wilmar, te doy la bienvenida. Ya te habilito para que puedas encender el micrófono. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí te estamos escuchando bien. Vale, bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Conozco a Valientes, he seguido esta organización y me parece genial lo que hacen. A todos los participantes también, muchas gracias por asistir. Eh, Como lo dijimos antes, pues mi nombre es Wilmar Rosejo, yo soy abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Toda mi carrera la he trabajado en pro de la infancia y la adolescencia. Me he desempeñado como el primer analista de material de explotación sexual infantil en Colombia para plataformas como Interpol, como ICCAM, como Aracnic y teprotejo.org. He encaminado el derecho penal a la protección de la infancia y adolescencia, sobre todo en la representación de víctimas, que es lo que pues realmente me motiva y me mueve a participar en todo esto, ¿vale? Nuevamente les agradezco por todo y espero que este espacio se puedan llevar algo muy chévere. Yo sé que los temas pueden ser de pronto un poco espesos y complejos, pero yo voy a tratar de hacerlos muy fáciles de entender, ¿vale? Muchas gracias a todos y pues nada, si quieren ustedes, empezamos de una vez. Perfecto. Nosotras tenemos una configuración en el chat para que los No te mensajes estamos. solo los podamos ver los coanfitriones. Sin embargo, si alguna persona quiere encender la cámara para que nuestro invitado no se sienta como que le está hablando solo a la pantalla y ya. Perfecto. Recuerden que los micrófonos sí, pues no los podemos encender. Y bueno, aquí también antes de que inicies, nos llegó un comentario de Liliana López. Ella nos dice, buenas tardes, me ha agradado mucho, estoy aprendiendo muchísimo, les agradezco infinitamente por su labor y por hacer parte también
por acá hay una pregunta de Milena Zapata, nos dice, me llegó tarde la invitación, ¿puedo hacer algo al respecto para obtener la certificación? Es bueno, toca mirar a cuántas sesiones has asistido. Si quieres, puedes escribir al correo del observatorio, ahí ya lo enviamos por el chat y comentas tu inquietud y tu caso. Expongo entonces allí, exacto, sí, sí. Puedes escribir al correo comentando tu situación. Mm, ¿Qué más preguntas tenemos por acá? Bueno, al parecer no tenemos más preguntas, entonces listo, ya puedes iniciar, Wilmar. Adelante. Bueno, nuevamente muchas gracias. Entonces, como les dije anteriormente, yo soy especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses y he enfocado toda esta carrera a la explotación sexual comercial, sobre todo en el ámbito digital, ¿sí? Digamos que me he desempeñado en este ámbito y es lo que les vengo como a mostrar, ¿no? De pronto algunas herramientas jurídicas, cosas que de pronto no teníamos muy claras. Vamos a ver si al final del tiempo me gustaría también mostrarles cuál es el proceso de desmonte de una página con material de explotación sexual infantil. Si no lo logramos por el tiempo, me gustaría de pronto más adelante también de la mano de Valientes tener la oportunidad de mostrarles todo este proceso que se hace a nivel mundial y a nivel Colombia, ¿vale? Por ahora, pues vamos a empezar. Yo tengo una presentación y la voy a empezar a compartir. Antes de todo, les confirmo, ¿ustedes me están escuchando bien? Yo te escucho perfectamente y ahí veo un pulgar arriba, entonces sí, creo que sí. Acá en el chat me Bueno, dicen que sí. perfecto. De todas maneras, en el derecho llamamos silencio positivo, entonces me imagino que sí. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ustedes están viendo ya mi pantalla completa, discúlpenme. Ahora no los veo, entonces requiero de su ayuda y manifestación. No, yo no la estoy viendo. No sé si en el chat me pueden confirmar. No, no, no estamos viendo tu ¿Aún no? presentación. Bueno, No, no, no. permíteme entonces. Si quieres, no la puedes enviar por WhatsApp a María Fernanda y ella me la comparte para que yo la pueda presentar aquí si tienes problemas. Dale, permítame, yo trato de sacarle acá, por lo que te digo que es en Canva, ¿sí? Ok, dale. Mientras Wilmar resuelve sus problemas ahí técnicos, eh, les comento que todas estas ponencias las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos alojando todas las grabaciones de estas charlas por si quieren volver a verlas o por si no pudieron asistir a una. Allí están todas las ponencias. Y bueno, también súper invitados a seguirnos en redes sociales. Si de pronto todavía no nos siguen por allá, aparecemos en Instagram como @valientescol y allá también subimos mucha información relevante, subimos también las piezas promocionales del encuentro para que estén súper pendientes. Entonces, súper, súper invitados. Si quieres, puedes descargar la presentación y se la envías a Dale. Mafe por WhatsApp. Y porque no sé por qué no te estará dejando compartir pantalla. Bueno, vamos a hacer eso entonces, permíteme.
Ya estamos viendo tu pantalla. ¿Ahora sí la ven? Sí, sí, ya la estamos viendo. ¿La ven completa ahora? Sí, sí, ahí la estamos viendo perfecto. Bueno, bueno, como les dije anteriormente, vamos a hablar de estos temas jurídicos. Todas las explicaciones que vamos a mencionar ahora son netamente jurídicas, ¿vale? Pero las vamos a manejar en un idioma que va a ser entendido por todos, eso se los voy a asegurar, ¿listo? Entonces, el contenido de esta charla que vamos a tener hoy, vamos a hablar de unas definiciones de violencia sexual, esto arraigado a los entornos digitales. ¿Qué es la ESLA en línea? La ESNA en línea, lo que nos dice la ley y algunas herramientas jurídicas que tiene nuestro país para combatir pues esta problemática, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes ya pues conocen el tema, yo entiendo que varias personas ya pues se manejan en estos contextos y han tenido anteriormente algunas charlas, ¿no? Arraigadas a todo esto, igual capacitaciones y pues bueno, entendemos la violencia sexual y está definida como una actividad sexual ejercida sobre un menor de 18 años mediante el uso de la fuerza. Aquí tengo que hacer una claridad y es que definitivamente la fuerza no simplemente quiere decir una coerción física, sino también tenemos que compararla o asociarla a la edad de las personas a las que estamos protegiendo, ¿sí? Lo explico mejor. Tenemos la edad de consentimiento sexual en Colombia, que es de 14 años. Si un menor de 18 años tiene algún tema sexual con otra persona, entonces hablamos de violencia sin necesidad de una coerción o una fuerza, ¿sí? La violencia también en los temas de explotación sexual está basada también en la violencia de género y esta corresponde a cualquier acción o conducta violenta, también amenazas y también dependiendo de la edad, pues se puede hablar de una seducción o una carencia de voluntad debido a la edad, ¿vale? Tenemos varios ejemplos acá, pues digamos la violencia ejercida contra mujeres, para que nos entendamos mejor, a través de la sociedad, y hablo de la sociedad latinoamericana y colombiana, varios estudios nos han demostrado que a la mujer se le ha dado una posición que gracias a Dios y gracias a la sociedad también ha ido cambiando durante el tiempo, pero siempre ha estado como muy arraigada a que la mujer es protectora, de pronto siempre está en la casa o digamos, educa a los menores, profesoras, bueno, todo esto se ha sido vinculado con un tema de género y ahí es donde van las violencias, ese papel que desempeñan las mujeres en la sociedad y bajo eso, digamos, son sometidas a diferentes etapas de violencia o episodios de ella. Igual pasa con los menores de 18 años. Su desarrollo en la sociedad y su participación en ella siempre se ha considerado como sujetos de protección de derechos, que si bien sí lo son, pues también deben tener la oportunidad en la sociedad de participar y evolucionar con ella, ¿no? Muchas veces no se les da este lugar y es por eso que también la violencia hacia ellos es ejercida casi que históricamente y legitimada pues por una sociedad, ¿no? Mm, pues no quisiera como hablar tanto de esto, pero pues el ejemplo más claro es que nosotros el, desde el Código de Infancia y Adolescencia, desde la Ley 1098 del 2006, tenemos a los menores como sujetos de derecho, ¿no? Y pues estamos hablando de no más de 20 años. Entonces, pues estamos en una sociedad en la que los menores de los 18 años pues han sido desconocidos, sino hasta máximo 2 décadas. Eso nos da un poco de hacer entender cómo es este tema del género y cómo se maneja en Latinoamérica y propiamente aquí en nuestro país. Pasado esto, encontramos también las diferentes formas de violencia sexual que afectan sobre todo a los menores de 18 años, a las niñas, niños y adolescentes. Encontramos en estas los actos sexuales, que son actividades sexuales con la participación de una o varias personas. Tienen una característica principal y es que estos actos sexuales están asociados a que no hay una penetración en la víctima. Entonces, se usa la violencia, la amenaza, la coacción o incluso, dependiendo de la edad de la víctima, también la seducción. No necesariamente, como los dije antes,
hay que ser violento físicamente para que se entienda un tema de violencia sexual. También a través de la seducción y valiéndome de la superioridad que yo puedo tener frente a un niño, podría también ejercer esa violencia, ¿vale? Están los actos sexuales abusivos. Estos actos, como les dije anteriormente, no tienen penetración y el mejor ejemplo en el que los podemos entender es como exponer a ver contenido pornográfico a un menor de 18 años. O, digamos, también podemos dar un ejemplo si un adulto envía unas fotos o imágenes de su cuerpo a un menor causándole algún tipo de perturbación. Incluso si no se la causa y la víctima o el niño que está recibiendo esto es menor de 14 años, también tenemos un acto sexual violento, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente por la edad de consentimiento sexual de las que le hablé anteriormente. Encontramos también en estas conductas y algo sí más violento y no menos grave, hago la claridad aquí, que es el acceso carnal. Y en estas actividades, pues digamos que se usa la violencia también con amenazas, con la coacción, también a través de la seducción y se hace también, tiene una característica principal, es que se hace de manera abusiva. Aquí la Corte Constitucional y el derecho en Colombia ha desarrollado mucha jurisprudencia en la que menciona que el acceso carnal no necesariamente tiene que ver con la penetración del miembro viril, sino también puede ser con cualquier parte del cuerpo. Aquí quiero hacer una anotación importante y es que con el desarrollo del Internet encontramos también que se puede hacer un acceso carnal sometiendo a la misma víctima a que sea ella quien acceda a su cuerpo. Suena algo raro y de pronto es algo muy particular, pero es algo de lo que se está viviendo día a día y más con la evolución de las tecnologías de las informaciones y la comunicación. Esto arraigado también a todas estas conductas en línea y conductas abusivas en línea, por llamarlo así, que finalmente terminan siendo un abuso, terminando también en un acto sexual o en un acceso carnal con un menor de 18 años. Tenemos la explotación sexual, que es el tema pues que digamos nosotros aquí manejamos. En Valientes también, pues digamos que es como lo que nos mueve a nosotros, el tema a debatir, y es una situación donde una niña o un adolescente o su representación, aquí es importante aclarar esto es su representación porque estamos hablando también de los entornos digitales. Si bien en el contexto de viajes y turismo se entiende pues que es un menor de 18 años donde está físicamente siendo utilizado como una mercancía o un objeto, también encontramos que en Internet la representación de estos menores de 18 años también pues tienen como ese mismo objetivo, ¿no? O ese objeto que es pues de cosificar a la persona, tratarla como mercancía básicamente, ¿no? Tenemos también el acoso sexual. Estos comportamientos o acercamientos son de naturaleza siempre sexual y digamos que aquí se pueden identificar por lo que pueden causar en la víctima, ¿no? Cuando es una persona menor de 18 años, pues digamos que el mejor ejemplo que podemos encontrar es enviarle contenidos sexuales también que le puedan causar alguna perturbación. Y si es con mayores de 18 años, también se puede entender o también se puede tipificar en una conducta como acoso sexual. Casi siempre estos temas de acoso con los menores de 18 años se dan en un contexto de cercanía, como de un principio para ver la reacción que utilizan los victimarios, para conocer cómo reaccionan los menores a través de un acoso sexual, para ir siendo más violento con sus futuras interacciones con estas personas que en este momento pues están siendo víctimas del acoso. Es como un primer paso, pero también una finalidad, ¿no? Están las uniones inapropiadas, toda unión oficial donde una o ambas personas son menores de 18 años se entiende como una unión temprana. Aquí es importante aclarar que la jurisprudencia colombiana y también, digamos, todos los temas de protección han andado en este tema. Y si bien en Colombia, pues la legislación no permite que una persona menor de 14 años se case sin consentimiento de sus padres, también en la evolución que ha tenido la jurisprudencia nos ha mencionado que a los menores de 14 años, bueno, a los mayores de 14 años, porque pues ya cuentan con consentimiento sexual, no se les podría negar el derecho de conformar una familia, que es un derecho que está constitucionalmente protegido.
¿Qué pasa aquí? Entonces, lo que la Corte ha dicho frente a esto es que si el menor, si ya tiene edad de consentimiento sexual, ya tiene edad también para afrontar y conformar una familia. Pero digamos que aquí tenemos una delgada en línea y es que en todos los casos es que en que un mayor de 14 años esté conviviendo con una persona, sea adulta o sea de su misma edad, tenemos que llevar este tema de convivencia temprana a una situación o una posible situación de violencia sexual. Esto es importante resaltarlo porque a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se han podido tomar casos en donde se reporta que hay una unión temprana entre un adolescente, pongámosle un ejemplo, 16 años, con una persona adulta de 22. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en estos momentos está tomando, si bien no lo tomamos como un delito, sí lo tomamos como una situación en la que es necesaria una verificación de derechos para la víctima o para la posible víctima. Es decir, lo que primero se va a revisar aquí es que la convivencia, digamos, no sea constreñida o no sea violenta, que no estén obligando básicamente al adolescente a convivir con esta persona. Además de eso, pues que se le estén respetando todos sus derechos porque es una persona menor de 18 años y en ese contexto debe garantizarle su desarrollo integral la persona que está viviendo con ella. Si son dos menores de 18 años, deben estar también protegidos por un adulto, quien sea el que les garantice sus derechos, ¿no? Entonces, este tema de las uniones inapropiadas o tempranas es importante porque, como les decía antes, si no es un delito, si es una situación que siempre necesita una verificación de derechos por parte de un defensor de familia o una autoridad competente. Entonces nosotros decimos aquí, pero ¿por qué la violencia sexual contra los niños, niñas es un delito? Bueno, varias situaciones, ¿no? Son comportamientos que violan los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos que están claramente protegidos por nuestra legislación, no solo la colombiana, sino también la internacional. Cualquier actividad sexual debe ocurrir con el consentimiento de todas las personas que participan, claramente sí, y aquí entramos nuevamente a validar la edad de consentimiento sexual, un debate en el que de pronto más adelante me gustaría escucharlos a ustedes también, y es qué opinan de ese tema de la edad de consentimiento sexual, ¿no? Aquí la Corte, pues digamos que no ha desarrollado mucha jurisprudencia en esto y es simplemente porque ellos dicen, creo yo personalmente que con toda la razón, que esto le corresponde es al Congreso, ¿no? Determinar cuál es la edad de consentimiento sexual. Obviamente, de la mano de todas las entidades que representan esto, que protegen a los menores de 18 años y la evidencia científica. En Colombia, le repito, la edad de consentimiento sexual es desde los 14 años, pero siempre han habido debates en que esta edad debe subirse. Anteriormente, la legislación había una confrontación de leyes en el Código Civil en donde uno, digamos que la legislación penal nos hablaba de edad de consentimiento sexual a los 14 años, pero en el Código Civil nos decían que los menores podrían conformar una familia desde los 12. Esto finalmente pues terminó por corregirse y la edad de consentimiento sexual, así como la conformación de una unión marital de hecho o una convivencia temprana, debe darse a partir de los 14 años. También con frecuencia son evolutivamente inadecuados y pueden resultar dolorosos, producirles temor o confusión. Y esto hablando ya plenamente de una víctima de violencia sexual, ¿no? Y más aún llevándole a un tema de violencia sexual digital. Ya vamos a entender más adelante un poco por qué. Bueno, pero y entonces, ¿en qué entornos puede darse la violencia sexual contra los menores de 18 años? Nosotros, especialmente para esta charla y para hablar de violencia sexual o de explotación sexual con menores de 18 años en el entorno digital, encontramos que se puede dar al igual que la explotación sexual o el abuso sexual en el entorno privado, público y digital. En el privado, pues entendemos que es el familiar, donde se configura la convivencia donde está el niño, estas figuras familiares, papá, mamá, tíos, todos los que hacen cercana la familia del menor. También encontramos el entorno público. Aquí encontramos varios contextos sociales, entramos, incluso entra el colegio, sitios donde se ejerce la prostitución, que es legal en Colombia,
digamos que entraríamos ya aquí a un tema de explotación sexual comercial, también en viajes y turismo. Y básicamente cuando hablamos de explotación sexual con menores de 14 años, hablamos casi siempre del entorno público. Y lo que nos va a hacer referencia en esta charla, que es el entorno digital. Las telecomunicaciones han sido una pantalla y a mi parecer, personalmente lo digo así, el invento más poderoso que ha podido tener la humanidad. Digamos que el Internet nos ha llevado a otra dimensión, la globalización, la gobernanza, llegar a lugares donde no hemos podido, pues donde anteriormente no habríamos podido acceder si no es desde la casa, ahora lo podemos hacer a través de un clic, pero esto también va arraigado a toda la evolución de los delitos y las conductas que vulneran a los menores de 18 años, que son, pues digamos, los mayores consumidores o quienes mayor acceso tienen al mundo digital. Yo no sé si de pronto ustedes han escuchado que los menores nacen con un chip que ya los hace automáticamente digitales, pues pareciera que sí. No, no como tal un chip, no es que a ellos los vacunaron con el COVID y les involucraron el chip de la tecnología, sino que pues ellos nacieron con ella y pues a partir de esto, lo que como para nosotros era un libro, para ellos es un computador, algo fácil de manejar. Bueno, para nosotros no, para mí. Supongo que muchos de ustedes también son de la era digital. Entonces, en ese contexto también se da en ese entorno. Y nos vamos a lo puntual. Pero, ¿qué es la explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes? Aquí entonces vuelvo a retomar. Las TIC han posibilitado la educación, el crecimiento, el conocer, han ampliado el marco y de pronto han abierto la cabeza y la mente de todos nosotros, llegando a lugares donde nunca se ha podido llegar. Pero también ha expuesto a menores de 18 años, incluso adultos, a situaciones para las que aún no estamos preparados. Es importante aquí identificar que la explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes, cuando es en línea, tiene un alcance muy significativo y muy diferente al que puede tener la explotación sexual comercial en el contexto privado o público, ¿vale? ¿Cuáles son las modalidades en las que se presenta la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes en línea? Aquí tenemos unas conductas que hemos podido escribir y encontramos entre ellas el material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es esto? Esto es conocido en la ley penal como pornografía con persona menor de 18 años. Yo sé que nosotros ya tenemos, y si no las tenemos, pues hay muchas claridades y hay mucha evolución en la que como país todavía estamos atrasados y son en términos de terminología, ¿no? No podemos hablar nosotros de pornografía con menor de 18 años, pues porque la pornografía en Colombia aún es algo legal y no podemos vincular un tema de explotación sexual o un abuso sexual a un menor con una conducta que tiene cierto marco de legalidad. Una comparación como cuando hablamos de trabajo infantil. Cuando hablamos de trabajo infantil, pues el trabajo es algo legal y el trabajo infantil pues no debería describirse así, sino como explotación sexual, explotación también en otro entorno, ¿no? Lo mismo pasa con la explotación sexual en los entornos digitales y en sus diferentes contextos. Esta definición que tenemos acá, toda representación por cualquier medio de una niña, niño o adolescente dedicado a actividades sexuales explícitas, reales, simuladas, es la definición del material de explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes, o lo que aquí en Colombia conocemos como pornografía con persona menor de 18 años. Siempre el fin va a ser sexual, válgase la claridad, pero no necesariamente tenemos que hablar de una persona real. Puede ser la representación de un menor de 18 años o incluso un adulto haciéndose pasar por un menor de 18 años. También podría entrar en este tema de qué es el material de explotación sexual y cómo afecta también a los menores de 18 años, ¿no? Tenemos el grooming o la seducción en línea. Digamos, este tema también ya es conocido. Entiendo que también vimos como una charla anteriormente y también hace referencia al proceso en el cual una persona entabla una relación con un menor de 18 años mediante el uso de Internet u otras tecnologías. Aquí hay una claridad y es que en el grooming o seducción en línea, como su bien nombre lo dice, no necesariamente solo se habla del engaño de un adulto o una persona X creando un perfil falso para acceder
con intenciones sexuales a un menor, sino también podría yo hacerlo desde mi perfil real, a través de la seducción. ¿Y cómo hacerlo? Valiéndome de la superioridad que yo puedo tener con esta persona, ¿sí? Aquí también entraríamos un poco con el tema de la, la edad de consentimiento sexual, pero siempre que vamos a hablar de grooming o de seducción en línea, vamos a estar como una delgada línea o un pre a lo que es el material de explotación sexual comercial con menores de 18 años o incluso un acceso carnal o un acto sexual abusivo. ¿Por qué? Porque en el grooming la intención siempre va a ser netamente sexual. Anteriormente les dije, a través de el engaño o la seducción, pero siempre con fines sexuales. Tenemos la transmisión en vivo de ESNA y esto pues digamos que es un tema que también se ha dado mucho a conocer y después de la pandemia del COVID-19, también en una cultura latinoamericana y una cultura colombiana en la que la prostitución digital se ha vuelto un medio de trabajo básicamente, ¿no? Nosotros encontramos diferentes páginas en donde pues mujeres adultas ejercen, digamos, este tipo de práctica a cambio de pues, de una ganancia monetaria a través de páginas, ¿sí? En donde se realizan estas conductas. Pero también este tipo, digamos, de negocio, por llamarlo así, que pues finalmente aquí en Colombia es legal, que es la transmisión de contenido sexual entre adultos en vivo, también ha pasado a afectar a los menores de 18 años, cuando a través de transmisiones en vivo se evidencia un posible abuso o un abuso sexual y esto pues expone de manera significativa a los menores de 18 años, incluso causándoles mucho daño, no solo por el momento en el que están viviendo el abuso, sino por todas las personas que pueden acceder a esos videos, bien sea en vivo o bien sea después cuando son guardados, ¿no? Digamos que aquí es importante hacer la claridad que esto es una conducta muy grave, sobre todo por el impacto que puede tener en la víctima. El mejor ejemplo para entenderlo es cuando ustedes salen a la calle, no sé si les ha pasado que alguien los queda mirando y ustedes, bueno, ¿y esta persona por qué me mira tanto? Cuando un menor de 18 años es víctima de violencia sexual o de explotación sexual en Internet, imagínense o póngase ustedes en la situación del menor que salga a la calle y alguien lo quede mirando y él lo primero que va a pensar es, bueno, él me está mirando es porque me reconoció en algún video seguramente. Entonces, podemos ahí dimensionar el daño que se puede hacer en los entornos digitales, siempre sin minimizar pues lo que pasa también en los contextos privados, públicos o ya cuando las agresiones son físicas directamente, ¿no? También tenemos el chantaje sexual a menores de 18 años, también conocido como la sextorsión. Y esto, pues, es básicamente una amenaza, una intimidación que se le hace a un menor de 18 años para dos fines. O que tenga algún contacto sexual con la persona a cambio de no publicar sus fotos o que produzca más contenido. Casi siempre a través, digamos, de lo primero que hacen estos victimarios es seducir al menor a través de la práctica del grooming o engañarlo y una vez obtienen una primera imagen ya proceden también a la sextorsión. ¿Para qué? Para contener más material, producir más material o para un encuentro sexual. También es una práctica muy delicada y casi siempre lleva pues a los menores al extremo de esta situación, ¿no? Muchas veces incluso se han evidenciado casos en donde las víctimas de estos delitos y principalmente de este punto en la sextorsión han llegado al suicidio. Bueno, tenemos situaciones de explotación sexual con menores de 18 años en línea. Entonces, estas digamos que son cuatro situaciones que nosotros hemos elegido como las principales. Hay muchas otras, bueno, no sé si muchas, pero hay otras, pero pues digamos que en el marco de esta charla las vamos a dejar evidenciado estas cuatro. La primera, compartir a través de redes sociales, chats o mensajes de texto, relatos de experiencias sexuales personales o enviar material pornográfico a un menor de 18 años. Si ustedes se ponen a analizar esto, enviar material pornográfico, es decir, pornografía de adultos, cuando hablamos de material pornográfico es algo legal, tiene que ser entre adultos, a un menor de 18 años. Si nosotros de pronto nos devolvemos un poco,
encontramos que aquí estamos hablando básicamente de una conducta de acto sexual abusivo. ¿Recuerdan esto? Bueno, creo que no nos vamos a volver, pero el acto sexual abusivo, hablábamos de que no hay penetración. Dependiendo de la edad de la víctima, nosotros podemos llegar a tener en cuenta que esta primera situación de enviar material pornográfico a un menor de 18 años, si el niño o la niña no pasa a los 14, estamos hablando de un acto sexual abusivo. Pero si lo supera de los 14 a los 18, también lo podremos enmarcar como un acoso sexual, ¿vale? Y esto siempre nosotros viéndolo desde la perspectiva de las víctimas. Y es importante que siempre nosotros veamos estos temas desde acá. Yo sé que la legislación siempre es muy importante, es muy gruesa, y también digamos que siempre tiende a tipificar, ¿no? Digamos como a enmarcar una conducta, a evidenciar si hay un tipo de culpa sobre ella y a someter a una pena y una condena. Pero digamos que en el ejercicio de la protección de los derechos de los menores de 18 años, nosotros siempre para estos temas, y lo hago yo como abogado, incluso en estos procesos de representación de víctimas, es eso, ¿no? Ponernos en el papel de la víctima y a través de la víctima empezar a poner a funcionar todo el aparato judicial. El fin para mí como abogado no siempre es llevar a un explotador, a un victimario a prisión, aunque claramente digamos que con él yo evito muchas circunstancias, es decir, que nuevas víctimas puedan ser sometidos a esto, pero el rol en el que se representa, digamos, la defensa siempre va a ser el de las víctimas, ¿vale? También tenemos el producir, ofrecer, almacenar, distribuir a través de cualquier medio contenidos de menores de 18 años siendo utilizados en actividades sexuales. Esto básicamente nos habla de material de explotación sexual infantil, lo que les dije anteriormente que en el Código Penal colombiano se conoce como pornografía con persona menor de 18 años. Tiene casi que las mismas consecuencias para la víctima, es decir, que su imagen o su video en donde fue abusado va a estar en el Internet, no sabemos hasta cuándo, porque realmente bajar una imagen de Internet, primero, no se puede garantizar, porque pues esa es la realidad, no se puede garantizar que una imagen sea eliminada totalmente. Y además, pues cuánto puede durar en el tiempo, ¿no? Incluso más adelante les voy a contar una historia de una víctima que conocimos, ni siquiera es de Colombia, pero que en todo este proceso de análisis de material de explotación sexual y de protección de la infancia y adolescencia de la explotación sexual en línea pudimos conocer. También contactos, búsqueda y contactos por internet de niñas y adolescentes con fines de explotarlos sexualmente en línea o en persona. Esto también es básicamente grooming, ¿no? Tratar de contactar personas, buscarlas, perfilarlas y llevarlas a extremo para una sextorsión o un encuentro sexual. También pedir a las niñas, niños y adolescentes que se tomen fotos desnudos y hagan videos de sí mismos para compartirlos en Internet. Esta es una práctica que después, bueno, creo que la palabra no es práctica, creo es una conducta que después de la pandemia o cuando entramos en estado de confinamiento hace 2 años, empezó a ser muy significativa el crecimiento de estas imágenes que eran autoproducidas en tiendas autoproducidas, no porque el niño quiso, muy seguramente pudo haber sido obligado o engañado, pero no requirió de un abusador en presencia de él. Ellos mismos producían estas imágenes de abuso sexual y las divulgaban por internet. Aquí tenemos algo que nos dice muchísimo. Tras cada imagen o video de explotación sexual, hay menores de 18 años reales que son víctimas de explotación sexual. Aquí podemos hacer una comparación con otras formas de violencia sexual, incluso de la explotación sexual, como les dije anteriormente, pongámoslo en viajes y turismos, la explotación sexual en línea de los menores de 18 años puede ser revictimizado o puede ocurrir millones de veces en Internet. Como les dije anteriormente, eliminar un video y una imagen no es una cosa sencilla y tampoco se puede garantizar. Entonces, digamos que cuando hay una víctima de violencia sexual digital o explotación sexual en el entorno digital o en las TIC, pues digamos que su revictimización casi que se potencia pues en una cantidad muy significativa a través de los años incluso, ¿no? Podrían ser que la víctima ya es adulto y su video todavía está por ahí, entonces es como para darnos cuenta de qué tanto impacto puede tener para la víctima de violencia sexual digital, ¿no?
A raíz de todo esto, nosotros encontramos varios problemas y hay un punto importante que queremos tocar aquí. Los delitos en línea o en red, pues deben atacarse en red. Muchas de las plataformas en las que se comparten estos contenidos no pertenecen al país donde son producidos. Yo puedo producir una imagen o un contenido de abuso sexual con un menor de 18 años desde aquí, desde Colombia, desde mi casa, pero este contenido puede estar alojado en Rusia, en Estados Unidos, en Dinamarca, incluso en países pues que tienen una legislación muy blandita para este tema o pues que digamos por su política de internet son muy permisivos con el abuso sexual infantil en línea. Entonces, hace falta una actualización de la legislación en algunos países. Incluso hay algunos países en donde no es un delito fotografiar con intenciones sexuales a un menor de 18 años. Y esto como que pone un ladrillo, pone como un pero, una piedra en el zapato a toda esta dinámica de la protección infantil en línea, ¿no? Estas cifras son importantes. El ICBF nos dice que durante el primer trimestre del año han sido abusados sexualmente 4.817 niñas y adolescentes en Colombia. Y estos 4.817, 4.205, es decir, el 86%, son niñas. Son cifras del ICBF y esto nos vuelve a llevar a lo que hablamos al principio y es la violencia de género, ¿no? En el primer trimestre del año 2022, los abusos sexuales contra los menores de 18 años aumentaron en un 9.5, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Y esto, digamos que son cifras que si bien son cifras establecidas, en Colombia no tenemos como una cifra que nos dé cuenta de, digamos, de este 9.5 de niños, cuántos procesos deberían haber en fiscalía, cuántos procesos de restablecimiento de derechos deben tener el bienestar familiar y cuántas víctimas o representación de víctimas deben tener en este proceso. Deberían ser los mismos números, pero pues desafortunadamente estas cifras como que no son tan acordes hoy en día, pues aquí en el país. Entiendo y digamos que no voy a entrar a juzgar a ninguna entidad porque entiendo que las entidades en este momento están tratando de evolucionar en este sentido y siempre con las que he podido trabajar he encontrado que o he evidenciado que siempre ellos tratan de mejorar, pues sobre todo todos estos temas para la protección de la infancia y la adolescencia, ¿vale? Pero pues digamos, esta es una cifra de la Defensoría del Pueblo que si la comparamos con la del bienestar familiar, pues nos genera como ciertas, no sé, inquietudes, ¿no? Hablamos de 4.817 niños, pero acá hablamos de 9.5, bueno, son cifras que no están de acuerdo y ojalá en algún momento podamos tener algunas cifras que sean ya como propias y que nos den cuenta de procesos de restablecimiento de derechos, procesos judiciales, número de víctimas, bueno, que sean de pronto más establecidas para poderlas utilizar en las políticas públicas, que es como básicamente para lo que se pueden utilizar y los temas de prevención. También tenemos aquí algo bien importante que yo quería resaltar y es que según la línea de reportes teprotejo.org, que es una línea en donde la ciudadanía puede ingresar a reportar exclusivamente páginas que contienen material de personas de menor de 18 años siendo explotados sexualmente, ¿sí? Ellos refieren que en el 2022 se han recibido 14.938 reportes de agresiones digitales, es decir, de imágenes con posible material de explotación sexual comercial con menores de 18 años. Y nos hablan de una cifra que se resalta demasiado y es que el 51%, 51.4% corresponde a actos sexuales que los menores no querían hacer, es decir, que pues finalmente fueron obligados, ¿no? No hablemos aquí de consentimiento sexual, de edad de consentimiento sexual, la podemos vincular, pero estamos hablando de la violencia que se ejerce contra ellos, física, psicológica y el engaño, ¿no? Entonces es una cifra bien importante también que nos da Te Protejo. Pero, ¿qué tanto se presenta la explotación sexual de los menores de 18 años en línea? Pudimos evidenciar anteriormente, según las estadísticas, que es una problemática muy, pero muy creciente. Pero también tenemos aquí cifras de la asociación INJOT. Esta ya es una asociación internacional que hace el INJOT. Es una línea muy grande de denuncias que lo que hace es reunir a varias líneas de denuncia del mundo para a través de las diferentes plataformas en las que ellos trabajan, eliminar el material de abuso sexual infantil y reportarlo a las autoridades
autoridades internacionales, en este caso Interpol, para que ellos procedan a una posible identificación de las víctimas, ¿no? Y de ahí en adelante iniciar los procesos penales y los restablecimientos de derechos que se pueden dar en el marco. Ellos nos cuentan que de 309.136 URLs procesadas, 2.067.192 fueron confirmadas con URLs que contenían material de explotación sexual comercial en línea. Imagínense la cantidad. Y el 76% de las víctimas que aparecían en estos materiales tienen entre 3 y 13 años, y el 22 entre 14 y 17 años. Ahí entramos a la edad de consentimiento sexual, pero para este tema no nos abarca porque estamos hablando de material de explotación sexual, en donde en Colombia todos los menores de 18 años que sean fotografiados entran en un mismo proceso y también se consideran tipificados de la misma manera. También nos hablan que el 1% tiene entre 0 y 2 años, y el 93% de las víctimas que aparecen en estos materiales son niños, y en el 2% son pues niñas y niños, ¿no? Aquí hay que hacer una claridad y un aporte importante, y es que en este seguimiento que se ha hecho de las autoridades, incluso de la evidencia científica también, nos resalta que entre menores la edad de la víctima, más impactante y más violento puede llegar a ser el abuso. Incluso cuando las víctimas son varones, digamos que el abuso puede ser aún más violento. Entonces es una cifra importante y también nos da cuenta de qué está pasando también con los cuidadores, ¿no? ¿Por qué una persona, un niño de 0 a 2 años es víctima de violencia sexual infantil en línea? No quiero culpar a los padres ni a los profesores, a todos los cuidadores, pero sí debemos generar unas alarmas más preventivas, creería yo, que nos ayuden como a prevenir y evidenciar estas conductas, sobre todo cuando estamos hablando de personas tan pequeñas, ¿no? Bueno, aquí también el Reino Unido nos habla también que han aumentado en un 10.000% desde el 2004 todos estos contenidos. Hablamos de 46 millones de estos materiales solo reportados a Europol. En el 2018, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió 14,4 millones de reportes de estos materiales por parte de empresas y tecnologías estadounidenses. ¿Qué está pasando entonces aquí? Que son las mismas empresas prestadoras de servicio de Internet, un ejemplo pues claro, ETV, todas estas empresas, son ellas quienes reportan el contenido de material sexual infantil en línea, una práctica que a mi consideración debería ser adoptada por todos los países, incluso por nosotros. Aquí no funciona así, digamos que debería en el papel, pero se está trabajando en eso y ya les voy a explicar qué dice la legislación sobre ese tema. En cualquier momento del día, según expertos académicos, se estima que 750.000 delincuentes con intenciones sexuales buscan conectar con niños en línea en todo el mundo. Pareciera que hay una gran red, ¿no? Pareciera que hay muchas manos trabajando en esto y buscando y perfilando menores de 18 años que muy seguramente pueden estar asociados al uso de Internet de manera no protegida, sin un adulto que los guíe, que pueden ser como contactados o perfilados para estas prácticas, ¿no? Algo delicado también y más como a un tema de prevención. También este informe nos enseña que o nos muestra que entre el 2019 y el 2021 se presentó también un aumento muy significativo, estamos hablando del 77% en la proporción de páginas web que muestran material de explotación sexual infantil en línea y, como les dije yo anteriormente, a raíz de la pandemia, autogenerados por los menores de 18 años. También encontramos aquí que estos videos involucrados, los que son producidos, involucran a niñas entre 11 a 13 años en sus propios hogares. Y esto nos da una dimensión de lo que es la explotación sexual comercial con menores de 18 años en línea, ¿no? El abusador ni siquiera tiene que ir a la casa, no sale de la casa para cometer este delito. Básicamente pone a los menores a que ellos lo produzcan, obviamente obligados a través de la seducción y el engaño, pero pues digamos que muestra cuál es la dimensión de esto, ¿no? No requiere salir de la casa, ni siquiera tiene que mostrar su cara para acceder a un menor de 18 años. Tenemos también la exposición a la pornografía adulta. Nosotros a través de una plataforma en la que tuve la gran oportunidad de explorar y trabajar, que
se llama Atlas Voyager, es una plataforma que se utiliza para acceder a contenidos en la Deep Web, pudimos darnos cuenta de cuál es el modus operandi que utilizan los abusadores sexuales en línea para acceder a los menores, ¿no? Y encontramos aquí diferentes técnicas, diferentes tácticas y todo esto, digamos, va asociado a la proporción de menores de 18 años que están expuestos a estos contenidos. ¿Cómo empiezan ellos? Y una de las prácticas que más utilizan los abusadores, exponer a menores de 18 años a pornografía adulta para que ellos empiecen a normalizarla y a tratar de tener como un entendimiento de la sexualidad irreal, diferente, como se ve en la pornografía, ¿no? También se ha evidenciado que los niños tienen una mayor probabilidad de ver pornografía por elección. Esto básicamente, digamos que habla de que los niños, por su curiosidad, porque es algo natural, algo pues en su desarrollo, acceden a buscar pornografía, ¿no? Aquí también podemos vincularlo a temas de prevención y de educación sexual, ¿no? Pero si es una situación de gran riesgo. Esto vinculada a la pornografía con adultos, que es de fácil acceso a Internet. Un menor con un computador puede acceder a cualquier página con Internet, incluso aún teniendo controles parentales o teniendo algún tipo de protección en sus equipos, ¿no? Y nosotros aquí, digamos que ya entrando a las herramientas jurídicas que tenemos en Colombia para combatir la explotación sexual comercial, vamos a ver lo que dice la ley. Y digamos que esto que dice la ley son 4 puntos que a través de diferentes entidades internacionales y el modelo WeProtect, que es un modelo para la atención de víctimas de violencia sexual en línea, ha puesto estos 4 puntos que nos dice mínimamente, es lo mínimo que un país debe tener para poder proteger a sus menores de 18 años de la explotación sexual comercial bueno, en línea, ¿sí? En las TIC. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Debe existir una legislación que atienda todas estas prácticas de material sexual en línea, ¿sí? Es decir, que haya una legislación que considere que la explotación sexual comercial en línea es real, que se debe tratar y que debe ejercerse la política pública a través de los datos y de cualquier medio para contrarrestar, prevenir y erradicar estas prácticas. También dice que los países deben ofrecer definiciones claras para qué es el material de explotación sexual comercial, cuáles son las imágenes que se consideran material de explotación sexual, cuál es la edad de consentimiento sexual, cuál es la edad para convivencia temprana. Debe un país tener ya definido eso. También, pues debe penalizar la posición, la producción e incluso la distribución de los materiales de explotación sexual comerciales de niños, niñas y adolescentes. Y otro punto importante es requerir a los proveedores de servicio de Internet. Aquí solo estamos hablando de proveedores de servicio de Internet porque estamos hablando de violencia sexual o explotación sexual digital en línea y esto va muy asociado con lo que pasa o pueden comparar ustedes con el tema de explotación sexual en el contexto de viajes y turismo, ¿no? El de code, digamos que las empresas prestadoras de servicio también tienen que tener, de servicio turístico, tienen que tener súper claros los temas de la ley 679 para prevenir la ESLA, canales de reporte, pues igual lo que nos dicen es que un país para garantizar el uso seguro de TIC y que no haya, bueno, que mínimamente haya explotación sexual con menores de 18 años, debe también requerir obligaciones a los proveedores de servicio de Internet para contrarrestar estos materiales de explotación sexual, ¿vale? Esos 4 puntos, vamos a ver más adelante si Colombia, nosotros aquí es la legislación que les adelanto que se considera una de las más robustas en este tema, por este lado del planeta, en Latinoamérica, vamos a ver si cumple medianamente o no con estas 4 exigencias mínimas, ¿no? Como les dije anteriormente, es lo que mínimamente un país debería tener para poder darle un uso seguro de las TIC a los menores de 18 años. ¿Qué tenemos nosotros en Colombia? Pues bueno, desde la Constitución política nos protegen la familia. En la Constitución política nos dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. También nos dice que el Estado y la sociedad debe garantizar la protección integral de la familia y que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, los menores de 18 años están protegidos constitucionalmente y todos
somos corresponsables de lo que pase con ellos. Este artículo 44 es básicamente casi que la materialización de la corresponsabilidad de lo que nos habla la Ley de Infancia y Adolescencia. Sociedad y Estado obligados a proteger, sociedad, familia y Estado obligados a proteger al menor de 18 años en el pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Se escucha súper bonito, muchas veces la práctica no es así, pero pues digamos que eso lo podemos dejar para otro momento. Tenemos el Código Penal colombiano, la Ley 599 del 2000. Entonces, ellos nos tipifican algunas conductas que podemos vincular nosotros con la explotación sexual comercial en línea. Nos hablan del acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Entonces, acá hablamos a la edad de consentimiento sexual. También tenemos tipificado los actos sexuales con menor de 14 años cuando no hay penetración. Aquí, ¿por qué lo diferenciamos de la edad hablando de acceso carnal violento? Porque la legislación penal colombiana nos determina unos agravantes cuando estas situaciones ocurren, ¿vale? Un acceso carnal no deja de ser un acceso carnal, pero sí tiene unas situaciones de agravación punitiva dependiendo de la edad y del modus operandi que se utilice para esto. Tenemos, tal y como lo dice el Código Penal, pornografía con personas menores de 18 años, que es básicamente de lo que hemos hablado ahora, material de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y el artículo 19, que también nos habla de la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Esta definición y este artículo 219 es muy interesante y muy utilizado porque si nosotros, digamos, entramos a detalle y muchas veces se ha utilizado en los procesos de imputación de cargos e incluso de representación de víctimas porque asociado a las prácticas de grooming, ¿no? Cuando una persona adulta a través de las redes de internet o uso de las TIC trata de acceder con intenciones sexuales a un menor de 18 años. Podemos vincularlo de acuerdo a cada caso, eso sí, porque no es tan explícito, con la utilización y facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Tenemos el decreto 1524 del 2002, que reglamenta el artículo 5 de la ley 679. Anteriormente hablábamos también de la importancia que tienen para la legislación y para combatir estos delitos, pues las empresas que prestan el servicio de Internet, proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de la información. Y esta norma, este decreto, pues básicamente lo que hizo fue regular el artículo 5 de la ley 79, que establecía los deberes y las responsabilidades de las ISPs al momento de prestar su servicio. Entre ellas, que ellos debían bloquear o deben bloquear todos los contenidos que se reporten como material de explotación sexual infantil en línea. Esto también en el papel suena bien. En Colombia, yo puedo decirlo, yo he trabajado en este tema y sí se hace, las ISPs bloquean el material, pero se han encontrado, hemos encontrado, podido evidenciar varias trabas administrativas, también tenemos mucho atraso también en las herramientas que se utilizan para bloquear estos contenidos y adicional a eso, y a mi consideración, lo más importante es que estas medidas resultan ser algo paliativo, simplemente un bloqueo, pero no se procede más allá de pronto el desmonte y la identificación de estas víctimas. Si me bloquean una página en Colombia, pues yo, estando en Colombia desde mi computador, a través de mi navegador, vinculándome a otro país, puedo acceder a este contenido. Si bien es una práctica importante y yo le aplaudo a las ISPs que ellos bloqueen este material cuando se reportan estas páginas, siento también que se queda corto para el daño que puede hacer estas prácticas con los menores de 18 años y se queda corto también en las medidas técnicas que se toman. Hablando de las medidas técnicas y administrativas, también encontramos un atraso muy grande en temas de plataformas para el bloqueo de estas páginas. Encontramos que hay URLs que básicamente no pueden ser bloqueadas por su, llamémoslo, por su estructura, ¿no? Entonces, pues eso nos habla y nos da una muestra de qué tan atrasados nosotros también estamos en este proceso. Y hablo de nosotros no solo como Colombia, incluso a veces pienso yo que como humanidad, ¿no? Pareciera que no le estamos restando o no le estamos prestando la debida importancia al impacto que puede tener el abuso sexual infantil en línea en el mundo, ¿no? Y sobre todo en el impacto que puede tener para las víctimas. Tenemos la ley 1336, que esta yo creo que la conocemos de sobra, por medio del cual se adiciona y robustece la ley 679 del 2001,
En la lucha contra la pornografía infantil, pues digamos que en la ley todavía está así, pero se está haciendo un trabajo también desde Colombia y desde otros países para que no volvamos a hablar de pornografía, sino hablemos de explotación sexual comercial de menores de 18 años en los entornos digitales o el también mal llamado turismo sexual con menores de 18 años. Entonces aquí estos artículos que nos hablan sobre todo de los temas en línea, autorregulación del café internet, en esta ley nos mencionaban que todos los café internet deben tener avisos persuasivos en donde digan que no se puede acceder a páginas, donde se evidencie que es un delito que los menores de 18 años compartan o sean abordados con contenidos sexuales. También avisos persuasivos en donde se evidencie antes de abrir una página, pues que es un contenido sexual. Incluso los café internet deberían y deben, pues bueno, yo sé que ya casi que están abolidos porque el internet se volvió una realidad para todo, pero para esa época se le pedía a los café internet que tuvieran ciertos controles que limitaran la navegación o el acceso a las páginas de pornografía, incluso para adultos, ¿no? Control de resultados de la fiscalía. También la fiscalía en la ley 376 tenía que evidenciar cuáles eran los resultados de las investigaciones de las posibles violencias sexuales o explotación sexual comercial en los entornos digitales. Y también en su artículo 14 nos hablaba de un informe anual a cargo del ICBF. Este informe es bien importante, es un informe que a través de la Secretaría del ICBF se garantiza o se debería garantizar una comisión de expertos conformados por autoridades, ministerios, ICBF y sociedad civil. ¿Para qué? Para que entreguen informes, recomendaciones anuales al gobierno sobre esta problemática y además de eso se ven vinculados con el artículo 19, es decir, creen el documento de criterios de clasificación de páginas en Internet. Si vamos anteriormente a lo que les estaba mostrando los 4 puntos, pues encontramos que es en este documento que si bien es un documento que es auxiliar de justicia, es decir, como que no es una ley, pero sí se utiliza para identificar cuándo una página cumple como material de explotación sexual con menor de 18 años. También esta ley en su artículo 24 modificó el artículo 218 de la ley 599, o sea, del Código Penal colombiano. Y ese artículo nos hablaba de la pornografía con persona menor de 18 años. Entonces, en ese artículo nos hablaban de varios verbos rectores: fotografiar, firmar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar, transmitir o exhibir por cualquier medio contenidos sexuales con menor de 18 años, confirmaba este delito. Y pues digamos que es una pena que va desde los 12 a 25 años. Y los temas de vigilancia y control. ¿Qué nos hablaba esta ley 1336? A cargo del Ministerio TIC, le decía que ellos tenían que vigilar y controlar que las empresas prestadoras de servicio de Internet cumplieran, pues digamos, con la legislación en el marco de la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial con menores de 18 años. En pocas palabras, que bloqueen los contenidos que está reportando la policía, quien es en Colombia quien identifica cuando hay una página con material de explotación sexual infantil en línea, de acuerdo a los criterios establecidos en el documento del ICBF, ¿no? Tenemos también la ley 1620 del 2013, por el cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos y educación para la sexualidad, prevención y mitigación de la violencia escolar. Aquí entendimos perfectamente desde la legislación colombiana que todo es un tema de educación y prevención, ¿no? Como les dije anteriormente, cuando nuestros papás nos enseñaban a cruzar la calle, es igual, a los menores hay que enseñarles cómo se navega en Internet, hay que enseñarles que uno no habla con personas extrañas, hay que hablarles de las prácticas inadecuadas que se están dando en Internet y digamos que la ley de convivencia escolar nos da como un marco para esto, ¿no? Para iniciar como todo este proceso, si bien no se ha desarrollado totalmente, sí como empezar a dar una pista de que se requiere también una educación y unas buenas prácticas o sí, llamémoslo educación de buenas prácticas del uso de Internet, ¿no? Además, pues de enseñar a los menores cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Y también
nos habla de los protocolos de ruta de atención integral para la convivencia escolar. Esto básicamente es cuando pasan temas de acoso o ciberacoso en el contexto escolar, ¿no? Y atención a salud mental, que también es bien importante si lo vemos de las perspectivas de la víctima. Tenemos el lineamiento técnico para atención de menores de 18 años, cuando los menores de 18 años son víctimas de violencia sexual. Entonces, hay unos lineamientos técnicos que se deben seguir a través de las entidades del Sistema Nacional Bienestar Familiar y de las autoridades también que no se vinculan a él para tratar de cierta manera los menores de los derechos de las víctimas de explotación sexual, pues en todos los marcos. Pero aquí hay una connotación y es que en Colombia no hemos podido como establecer un restablecimiento de derechos que nos lleve a resarcir lo que le ha pasado al menor cuando esto pasa en el entorno digital. En nuestro país, las víctimas de violencia sexual en el entorno digital tienen el mismo trato que una víctima sexual en el entorno público, llamémoslo así, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues es que digamos que el impacto que esto tiene sobre la víctima es muy diferente. Como les decía anteriormente, una víctima de violencia en Internet debe ser reparada de manera integral y ir más allá de su reparación momentánea, porque muy seguramente se va a ver en el futuro enfrentado nuevamente con el contenido del que fue víctima del abuso, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros desde Colombia empecemos a desarrollar prácticas para resarcir los derechos de las víctimas cuando están asociados a la explotación sexual comercial en línea. ¿Por qué? Porque como les decía, esto puede ser repetitivo muchas veces, incluso pasarán los años y posiblemente las imágenes y los videos van a estar una y otra vez siendo reproducidos en estas plataformas, los que nos lleva a entender pues que estas víctimas básicamente casi nunca que van a tener paz, ¿no? Y es algo muy cruel. Aquí podemos mirar el impacto de esto. Tenemos la ley 1098 del 2006, como les decía anteriormente, nuestro Código de Infancia de Adolescencia, protección integral total. Digamos que el Código de Infancia y Adolescencia se ha vuelto casi que la carta magna para nosotros los que trabajamos en estos temas, porque pues digamos que en su articulado sí nos menciona varios puntos. Aquí los más relevantes, la protección integral, todos debemos proteger a los menores de 18 años. Ejercicio de los derechos y responsabilidades también. ¿Cuáles son nuestros ejercicios de derechos y responsabilidades frente a los menores? Derecho a la integridad personal y los derechos a la protección, ¿no? Que digamos básicamente es todo esto. Y aquí encontramos también dos temas de sistema de responsabilidad penal diferentes. Uno, el que es para personas mayores de 18 años, que es el régimen penal común y ordinario, y el otro que es para menores de 18 años. Son sanciones diferentes según la edad del infractor. Esto de acuerdo a la ley 1098 al Código de Infancia y Adolescencia, y digamos que se van vinculados siempre a la restauración y a la educación y nunca en el marco como de una cárcel o una prisión como se trata con los adultos, ¿vale? Son condenas totalmente diferentes y más que condenas, digamos que siempre en el marco de la resocialización, pero a través de diferentes medidas. Es muy diferente cuando el infractor es adulto que cuando el infractor es menor de 18 años. La ley 679 de la que ya hemos hablado, entonces esto ya lo habíamos visto, nos habla como de la comisión de expertos que le mencioné, que son quienes emiten también pues los criterios de clasificación para páginas en Internet con material de explotación sexual infantil. Tuve la oportunidad de participar en calidad de representante de la sociedad civil en la elaboración de los criterios del 2016 y el 2014, en donde a través de la comisión de expertos pudimos establecer cuáles son los puntos para identificar si una imagen contiene material de explotación sexual infantil en línea. También nos habla de las prohibiciones y deberes de las empresas prestadoras de servicio de Internet y las sanciones administrativas. Los puntos de información ya los habíamos hablado y las sanciones administrativas básicamente que son cuando las empresas prestadoras de servicio de Internet no bloquean las páginas y llega al Ministerio TIC, quien es quien las vigila y las controla y evidencia que no se está cumpliendo esto, pues ellos ejercen unas sanciones administrativas, entiéndase pecuniarias en dinero, que van al ICBF para ser utilizadas en tema de prevención y erradicación de la explotación sexual comercial en todos los contextos, ¿vale? Esta es básicamente la sanción administrativa que nos habla la ley 679 del 2001 y es bien importante. Con el cambio del Código de Policía, pues digamos que estas sanciones entraron en un, como les dijera yo, como en un limbo,
porque antes se sancionaba directamente el ministerio, ahora a través del Código de Policía esto se está volviendo como un proceso sumario, entonces está como medio enredado el tema por ahí. Ojalá en algún momento nosotros a través de Valientes y digamos de estas charlas pudiéramos más entrar a ahondar, como les dije al principio, en un tema de qué es el desmonte, qué es el contenido, cómo se trata en Colombia y cuáles son las sanciones y las empresas y los protagonistas de la eliminación de todo esto, ¿vale? Tenemos la ley 1329 del 2009, por medio de la cual se modificó la ley 599 y se dictaron otras disposiciones. Aquí modificó el artículo 219A del Código Penal y ese artículo nos dice que es la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años. Entonces es bien importante porque va muy vinculado a las prácticas de grooming. Ustedes yo creo que han escuchado muchas veces en otros países como Argentina y en otros, el grooming es un delito como tal. Grooming, un delito en el Código Penal. Aquí no está establecido como grooming, pero sí tenemos varios médicos o estrategias jurídicas para la representación de víctimas e incluso las acusaciones que hace la Fiscalía para tipificar estas conductas en el marco de la legislación penal ya existente aquí en Colombia, ¿vale? Bueno, entonces, se nos saltó esto, pero bueno. Tenemos, bueno, esto ya lo habíamos visto. Tenemos el decreto 1965 del 2013 del Ministerio de Educación Nacional, por el cual se reglamenta la ley 1620. Esta ley es la de convivencia escolar, pero lo que pasaba es que cuando salió en el 2013, esta ley no estaba reglamentada, por ende no se podía accionar. Las leyes en Colombia, una vez son expedidas, deben ser reglamentadas para poderse poner a funcionar. Lo mismo que pasó con la reglamentación del artículo 5 de la ley 679 del que le hablaba anteriormente, cuando se le establecen derechos y deberes a las empresas prestadoras de servicio de Internet para materializar la ley, ¿no? Una ley de protección que no tiene alcance, pues es un papel en blanco. Esta ley nos habla de dos títulos importantes. El segundo, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, formación para el ejercicio de derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Bien importante si se utilizara bien y se desarrollara en todo su contenido. Y tenemos también las herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos de la educación, para la sexualidad y prevención y la mitigación de la violencia escolar. Esto siempre en el marco de la violencia escolar. Entramos ahora a ver la explotación sexual y trata de personas en el entorno digital. Un tema, pues digamos, un poco doloroso. Cada día es más posible evidenciar la forma como el entorno digital se ha convertido en el preferente para la socialización y uso de las personas, ¿no? Digamos que nosotros ahora estamos más pendientes incluso que no haya servicio de luz a que haya internet. Nosotros básicamente sin internet como que estamos poco funcionando, ¿no? El internet se volvió casi que una derivación de nosotros, el celular casi que es una extremidad más, por llamarlo así. Esto nos da cuenta de qué tanto se volvió digital el mundo, pero también qué tan expuestos están nuestros menores de 18 años a esta era digital y a esto que estamos pasando como humanidad, ¿no? El vínculo a las redes sociales. Tenemos la utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía, entiéndase material de explotación sexual comercial con menores de 18 años. ¿Y esto en qué consiste? Hagan de cuenta los verbos rectores de los que habla el Código Penal colombiano. En su artículo 218 nos hablaba, recuerdan los verbos vectores, fotografiar, filmar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer. Casi que esto suena como una canción, ¿no? Almacenar, transmitir o exhibir por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones reales de actividad sexual que involucren personas menores de 18 años. Entonces, aquí hablamos de básicamente eso. De acuerdo al convenio de Budapest, la ley 1928 del 2018 incluye todo material pornográfico que contenga representación visual. Y aquí hablamos de una delgada línea, ¿no? Incluso un adulto haciéndose pasar por un menor de 18 años, podríamos entenderlo nosotros como la utilización de un menor para pornografía, ¿no? Por la representación que tiene. Pero esto sí es un debate que hemos tenido siempre en la elaboración de los criterios con diferentes entidades y es que hasta qué punto
una actriz, digamos, porno, llamémosla así, una actriz porno, vestida de colegiala, puede representar a un menor de 18 años. Y muchas veces hemos concordado en que sí, realmente aquí se está tipificando algo porque se está llevando una conducta normalizada, ¿no? O sea, el hecho de que en casi todas las páginas de pornografía legalmente y a las que ustedes pueden acceder por cualquier medio, encuentran mujeres vestidas de colegialas o con fetiches de osos o vestidas de niñas y no pasa nada, siendo esto de gran impacto para la sociedad porque normaliza conductas que a todo dar y a toda vista resultan ser inadecuadas para nuestros menores de 18 años, quienes son sujetos de derechos de protección especial, ¿no? Entonces hablamos de una persona menor de edad adoptando un comportamiento sexual explícito, esto es explotación sexual comercial con menor de 18 años, o una persona que parezca menor de edad adoptando un comportamiento sexual explícito. Entonces, el debate en alguna reunión era, ¿Esperanza Gómez vestida de colegiala es pornografía infantil? Vamos a ver entonces, no sé qué me dirán ustedes ahora o qué opinan ustedes, ahora los vamos a escuchar. Y habla también de imágenes realistas que representan a un menor de edad adoptando un comportamiento sexual explícito. Aquí hablamos de imágenes, pueden ser dibujos, pueden ser hentai. Aquí en Colombia, según los criterios que ya los vamos a ver adelante, estas imágenes de hentai cuando representan a un menor deberían o podrían ser bloqueadas. Es otro debate que hay que dar, pero digamos que en los criterios de que nosotros tenemos para la identificación de páginas de abuso sexual en infantil en línea, pues sí los podemos entender. Tenemos el convenio de ciberdelincuencia de Budapest también. Bueno, en este no vamos a ahondar tanto. Básicamente, el convenio más importante, lo que nos dio fue la utilización del agente encubierto para temas de fiscalía para poder evidenciar los delitos de abuso sexual infantil en línea. El agente encubierto era una estrategia que no se utilizaba tanto para estos temas porque se veía muy ligado a la como a llevar al victimario a cometer el delito, ¿no? Como que entonces un policía que esté navegando haciéndose pasar por un menor, ¿hasta qué momento o hasta qué punto él está llevando a la comisión del delito, ¿no? Entonces era un tema bien importante para desarrollar también. Utilización de tecnologías de información de comunicaciones para fines sexuales con personas menores de 18 años, el grooming. Este delito encuadra en el tipo penal, como les dije anteriormente, el 219A, utilización de medios de comunicación con la finalidad de obtener algún tipo de contacto sexual presencial o virtual. De acuerdo a lo que nosotros hemos tratado de hacer en los temas de representación de víctimas y de la mano de la fiscalía, es siempre las conductas de grooming tratar de vincular este delito. Tengo que ser sincero acá y muchas veces es difícil que el juez compre esta posición, pero en algunas circunstancias sí puede ser tomada en cuenta. Ahí volveríamos al debate. ¿Será que realmente sí nosotros necesitamos establecer el grooming como delito? Porque como que no nos está dando el alcance. Entonces es bien importante, pues antes de mencionarlo, tratar de identificar bien la conducta, pero sí llevar como esa discusión bien elevada si es necesario crear otro delito, ¿no? Porque pues tenemos delitos que también se asocian mucho a estas conductas. Utilización de imágenes sexuales reales o simuladas con fines de acoso, extorsión, chantaje, amenaza o constreñimiento, lo que conocemos como sextorsión. Los medios de comunicación se pueden encontrar cada vez más frecuentes estos casos de la denominada sextorsión. Básicamente, ¿qué pasa acá? Un menor de 18 años, a través de una práctica de grooming, puede ser, sí, puedo contactar a un menor de 18 años, ni siquiera engañarlo con mi perfil, seducirlo y lograr que él me envíe una imagen de contenido sexual, ¿sí? Una vez él me la envíe, yo como victimario puedo sentir que ya lo tengo en las manos y a través de eso sextorsionarlo, es decir, decirle que si él no hace algo que yo le pido, voy a publicar sus imágenes y sus contenidos. Incluso han habido casos en que ni siquiera las víctimas han compartido material de explotación sexual, sino que a través de modificación corporal, a través del uso de la tecnología, de la plataforma del computador, se pone el rostro del menor en un cuerpo de un adulto o de otro niño en situaciones explícitas sexuales y a través de eso se hace la sextorsión, ¿no? Es bien complejo, o sea, ni siquiera si el menor no comparte el material puede aún ser expuesto a esta práctica. Cuando la víctima es menor de 18 años y la finalidad es obtener contacto sexual, la conducta se puede adecuar al 219A
¿Recuerdan cuál es? Pues la utilización y facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades. También puede concursar, digamos que acá hay un concurso de delitos, la utilización con el delito de pornografía con menor de 18 años al obtener la imagen. Incluso si pasa como en el caso que les dije antes, donde el menor no ha compartido la imagen, sino la cara de él se puso sobre un cuerpo de un adulto en un contenido sexual explícito, también aplica como pornografía con persona menor de 18 años o material de explotación sexual comercial de 18 años. Incluso si hay una imagen de abuso sexual entre adultos o de, sí, pornografía, y el niño aparece en esa imagen sin tener ni siquiera alguna intervención sexual en el contenido, esto también se considera material de explotación sexual infantil, ¿vale? Pero cuando la víctima es una persona mayor de edad, podría encuadrar en el artículo 249 y 244, perdón, y este nos habla de el acoso sexual. También si la finalidad es patrimonial, también estaríamos con un constreñimiento ilegal. Es un concurso de delitos en el cual como que jugamos los representantes de víctimas y la fiscalía tratando de adecuar estas conductas. Por eso es bien importante que la representación de víctimas en estos procesos precisamente se haga desde el momento en que se pone la denuncia. Es bien importante, es bien relevante porque es desde ahí en donde empezamos nosotros a tipificar cuáles son las conductas que podemos llevar a un juicio para pues establecer quién es el victimario o de identificarlo ya, pues poder establecer quién es, bueno, cómo vamos a llevar el caso básicamente. Tenemos el intercambio de mensajes de contenido sexual explícito con personas menores de 18 años a través de la tecnología, la formación y las comunicaciones. Esto es básicamente, o lo entendemos todos como el sexting. Es el nombre que se le ha dado siempre al intercambio de estas imágenes, ¿no? No se hace solo a través de aplicativos o de celulares, también de computadores, tabletas o incluso ahora que está tan de moda, o bueno, no tan de moda, porque pues siempre lo ha estado, sino que se usa tanto, se ve tanto el fácil acceso a estas juegas y consolas, juegos en línea, ¿no? A través de las consolas, incluso del celular o de los computadores, pues también se ve que estas prácticas, el sexting todavía no es conformado, no es, digamos, llevado como delito, pero sí se considera una práctica sexual inadecuada o inapropiada, cosas que, digamos que en temas de prevención sí deberíamos llevarlos a la educación sexual, ¿no? Y eso es básicamente el intercambio sexual por sí mismo. Digamos, este intercambio no tiene una connotación de violencia, es una mala práctica, como les decía. Por ejemplo, cuando se produce aprovechando ese equilibrio de poder, digamos, un profesor a un alumno a través del sexting, podríamos estar también en el artículo de si el niño envía imágenes o la niña envía imágenes, pornografía con menor de 18 años, o también podríamos estar hablando del, dependiendo de la edad de la víctima, acto sexual abusivo por enviarle imágenes de contenido sexual, también podríamos estar encaminados a esa parte, ¿no? Divulgación abusiva de imágenes con contenido sexual, la pornovenganza. Y esto se ha vuelto una práctica también entre adultos, ¿no? Entre adultos también como que se ha hablado de la pornovenganza. Digamos, un adulto con su pareja, les dio por que generar un contenido en donde ellos tenían una práctica sexual explícita. A los 2 años terminaron y esta persona amenaza con enviar o divulgar el contenido, o de hecho no solo amenaza, sino lo divulga. Estos casos se han conocido y han llevado también a las víctimas al suicidio. Esta conducta se conecta con la anterior, con la divulgación de imágenes, y también va vinculada a la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años. El artículo 219A. Acuérdense de ese artículo porque es el que más vinculado está con el grooming. Esto también se ha vuelto algo duele decirlo, pero muy común en esta parte del mundo, es la transmisión en vivo por medio de tecnologías de información y las comunicaciones de contenido de explotación sexual. Esta modalidad de explotación se ha estado extendiendo y a través de la pandemia, a través del confinamiento que tuvimos, se volvió una práctica que se disparó. Grababan los victimarios, contactaban a las personas, muchas de ellas en esos estudios que hicieron, mujeres y niñas colombianas y venezolanas, que les ofrecían como un trabajo. Ahora se volvió, digamos, una tendencia que decir que las chicas que trabajan, y no quiero aquí, digamos, entrar yo
como en una cacería de brujas, ni nada de eso, ni tampoco entrar como a juzgar a nadie, pero cuando hablaban de estas prácticas de compartir contenido sexual, pues entre adultos con consentimiento, esto se lo llevó también a la explotación sexual en línea. Estas personas abusaban de los menores y en línea, en vivo, lo compartían también. O a través de grabaciones ya hechas, pues también lo divulgaban, ¿no? Incluso sin acceder, sin entrar a la casa del niño, los ponían a transmitir en vivo contenido para que de ahí sacaron una cantidad de dinero en la que ellos cobraban para ingresar a estas plataformas y se evidenciaba los menores de 18 años en vivo teniendo, produciendo contenidos o siendo abusados sexualmente, ¿no? Otros ejemplos en los que se utiliza el streaming para la comisión de delitos. Entonces, como les dije anteriormente, resultado del grooming. Entonces, básicamente hacen quitar la ropa a los niños, desnudarse para que ellos mismas transmitan. También encontramos que estas conductas pueden ser comerciales o no comerciales, ¿no? Hay veces que simplemente se hacen para satisfacer, digamos, la necesidad física de algunos abusadores o también, pues, muchas veces y en su gran mayoría para obtener bienes económicos. En el Wilmar, Código Penal podemos discúlpame. encontrar asociados los siguientes delitos según la edad de la víctima, que es importante. Entonces, el 219A, recuerdan, este nos habla de la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Cuando a través de, cuando se difunden o transmiten o poseen cualquier, digamos, esto aquí básicamente estamos hablando de la transmisión a través de webcam, ¿sí? Con menores de edad, porque pues esa es la ilegalidad. Si es entre adultos, pues entiendo que si eso no está regulado, tampoco es un delito por ahora. Tenemos el 18A, el 218, perdón, que es pornografía con persona menor de 18 años, que es cuando se cumple con uno de los verbos rectores que les había mencionado, creo que son 13, difundir, transmitir, bueno, todos los que se evidencian en el Código Penal, en el artículo 218, se cae en esta práctica, ¿no? O en esta conducta punitiva, que es la producción de material de explotación sexual comercial con menor de 18 años o pornografía con persona menor de 18 años. Tenemos el 217A que Wilmar, nos habla de la... discúlpame. Qué pena Sí, te señora, interrumpo. Es que dime. ya son las 6. Tú me habías comentado que Dale, pues si quiere, necesitabas que la si ponencia quieres, estuviera a las 6 de la tarde. yo creo que alcanzamos a terminar. Dale, dame un momento y vamos a terminar, ¿vale? Dale, perfecto. Bueno, tenemos el artículo 217A del Código Penal. Cuando la persona menor de edad que participa en el streaming se le ofrece dinero o remuneración de cualquier naturaleza. ¿Y qué nos dice el Código 217A? Demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años. La solo demanda es un conducto de mera conducta. Solo el pedir, el demandar, ya es un delito, ¿vale? Tenemos, bueno, el 213A, que ese nos habla básicamente de el proxenetismo con un menor de 18 años, es decir, llevar o convencer a un menor que ejerza o que acceda a ser explotado, ¿no? Con, válgase las comillas, su consentimiento, porque estas prácticas nunca se entienden como consentimiento. En la práctica que he tenido de representación de víctimas, he podido evidenciar que incluso el mayor problema que se tiene en estos temas de demanda de explotación sexual y también de lo que nos hablaba el delito 217A, eh, es que las víctimas no se consideran víctimas, ¿saben? Ellos no consideran, ellos a veces consideran que es un trabajo, incluso se ponen en una posición muy defensiva cuando entienden que van a dejar de recibir algo por ser explotados, ¿no? Y es algo pues paradójico porque finalmente como que esa es una de las mayores responsabilidades que tiene un defensor de víctimas, hacerle entender a la persona que no es culpa de él, que el haber recibido dinero o ella haber recibido dinero no lo hace culpable, simplemente que fue explotado sexualmente. Bueno, aquí vamos a pasar esto. Y les voy a hablar de esto que es importante y es el documento que a través de la ley 1336 y del desarrollo de la ley 679 hablaba de la comisión de expertos, que
si bien sacaban las recomendaciones anuales para el gobierno nacional sobre el tema de la explotación sexual comercial de menores de 18 años en línea, nos establecía cuáles son los criterios para identificar cuáles son las páginas que contienen material de explotación sexual infantil en línea. Y lo vamos a dividir rápido aquí. Nos hablaba de dos categorías. Una de contenido, bueno, nos hablaba primero de categorías y de contenidos. Categorías nos hablaban de personas reales, niñas, niños o adolescentes, y de contenidos, imágenes y videos. Y nos decía cuáles son los criterios. Entonces, que hubiese desnudos, semidesnudos, poses sexuales o eróticas, enfocado, concentrado en la región analogenital del menor de 18 años o la participación en una actividad sexual. ¿Para qué se utilizan estos criterios básicamente? Para no entrar en detalle. Estos son los criterios que utiliza la Dirección de Servicios de la DIJÍN, el CAI virtual, el Grupo contra la Pornografía con Personas Menores de 18 años. Ellos a través de sus criterios identifican las páginas, emiten como un listado en el que las empresas prestadoras de servicio de Internet, las que son legales, acceden a él y identifican cuáles son las URLs que según estos criterios y la publicación de la policía deben ser bloqueadas en Colombia. Y es así como funciona el tema de las ISPs. Quisiera tener también un espacio de preguntas. Yo creo que tú me dirás si alcanzamos. Listo, perfecto, sí. Sí, tenemos un par de preguntas. La primera es de Danitza Marentes y ella nos pregunta, cuando hay una víctima en Colombia, pero no es de nacionalidad colombiana, ¿cómo se llevan los procesos? Y también cuando es una persona de nacionalidad colombiana que fue captada acá, pero la llevaron a otro país, ¿cómo es el proceso de restitución de derechos? Bueno, lo que nos dice la Constitución Política y los convenios internacionales firmados, pactados por Colombia, es que toda persona menor de 18 años que esté en el territorio nacional, es decir, en Colombia, independientemente de la nacionalidad que tenga, va a ser sujeta de derechos bajo la ley de infancia y adolescencia como cualquier nacional. Si hay un menor que es de otra nacionalidad y está siendo explotado en Colombia, él va a ser y va a tener las mismas garantías de derechos que un menor de 18 años con nacionalidad colombiana. Igual pasa si el menor es colombiano y está en el exterior, el brazo de los derechos y la protección integral que nos habla el Código de Infancia y Adolescencia e incluso la Constitución Política nos lleva a protegerlo allá independientemente del país en donde esté, ¿vale? ¿Teníamos otra pregunta? Sí, sí, sí. Tenemos otra pregunta. Es de María Fernanda y nos dice, dado que como se mencionó durante la ponencia, existen vacíos en la legislación colombiana respecto a la EXNA, ¿cuál se considera que es el vacío más urgente a subsanar a través de qué medios podría hacerse? Bueno, mira, yo entiendo que hay vacíos, ¿sí? Pero en mi trabajo por la infancia y por la infancia y la adolescencia y la representación de víctimas, vínculos con el bienestar familiar, fiscalía y procesos de restablecimiento de derechos, me he dado cuenta que ni siquiera lo más difícil es el tema de los vacíos jurídicos que existen en la ley. ¿Sabes cuál es personalmente, mi mayor dificultad? La aplicación de la ley. Como lo pudimos ver, si nosotros vemos las diapositivas, Colombia cumple con los 4 puntos específicos para el mínimo que requiere un país para que sus niños naveguen en línea. Pero ¿qué pasa acá? Que la ley no se está aplicando tal y como está. La ley en Colombia es robusta, sí, tiene algunos vacíos, sí, pero la mayor dificultad no está en esos vacíos, sino en la aplicación de la ley. No se está aplicando la ley de infancia y adolescencia, no se están aplicando todas las leyes que mencioné de manera explícita y como debe ser. Y esa es la mayor dificultad. ¿Cómo podemos repararlo? A través del Congreso de la República, a través de la reglamentación de las leyes que hay para la protección de los menores de 18 años. Incluso hay leyes que para que entren en funcionar
han tenido la necesidad de reglamentar ciertos artículos, como pasó con la ley 679, cuando reglamentaba los deberes de las empresas proveedores de servicio de Internet. Antes de eso no había sanciones para ellas porque básicamente no estaban reglamentadas. Entonces, a todo esto llevo que la mayor dificultad es la aplicación de la ley. ¿Cómo repararla? Haciéndola valer. Esto le corresponde al Congreso de la República, jueces, fiscales y entidades administrativas que son los que las llevan a hacer valer. En este caso, en Colombia, la más importante, la Procuraduría General de la Nación, ¿no? Ok. Y una última pregunta que es mía, y es cómo podemos combatir el subregistro de casos y cómo combatir también el miedo que muchas veces tenemos a denunciar. ¿Por qué crees que las personas tenemos miedo a denunciar? Bueno, los subregistros, esto ya es un tema ese es un tema de plataformas y de activación como de entidades, ¿no? Que todas las entidades se hablan. Si bien en Colombia el Sistema Nacional de Bienestar Familiar vincula casi que a todas las instituciones, como que no funciona tan de la mano así. Podemos ver los registros. Fiscalía, 100 casos, pero ICBF, 1000 niños con restablecimientos de derechos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, esto sí es bien importante y siempre me gusta decirlo en las charlas que tengo, y es que en los temas de menores de 18 años es una obligación de todos los ciudadanos denunciar cualquier situación o amenaza de vulneración de derechos. Y tengamos en cuenta que estos delitos se pueden reportar y denunciar. Son dos cosas diferentes. Yo lo puedo reportar a instituciones como el bienestar familiar, ONGs. Estos son reportes que puedo hacer de manera anónima. Si yo tengo miedo, y claramente debo tenerlo porque estas finalmente son organizaciones al margen de la ley que pues pueden hacerme daño a mí por reportar, está habilitada para los procesos de menores de 18 años las denuncias anónimas. Ustedes, y es algo que nosotros debemos compartir en todas las charlas, nosotros podemos denunciar de manera anónima estos casos. Entonces, pues digamos que eso sería la oportunidad para que la sociedad empiece a participar pues de estas denuncias. ¿Cómo podemos reportar nosotros en Colombia? Los canales más importantes, la línea 141 del bienestar familiar, en donde puedo yo reportar cualquier amenaza o presunta amenaza de vulneración de derechos, o la Fiscalía General de la Nación a través de la línea 122 o a través de la página a denunciar de la Fiscalía o el CAI virtual. También tenemos en estos contextos de los entornos digitales reportes que podemos dar o avisos de URLs o páginas en Internet que contienen materiales de explotación sexual que los podemos reportar a través de diferentes organizaciones. En Colombia, la representación de hijos la tiene Te Protejo y es un canal donde ustedes pueden reportar, aquí sí claramente, solo contenidos de explotación sexual para que ellos sean elevados a las autoridades y de igual manera empiecen un proceso largo y dispendioso de desmonte y posible identificación de víctimas.